Bienvenidos a este nuevo micro de Herederos del Cambio, un lugar donde vamos a seguir analizando el presente y mirando el mañana. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan las cosas por allá? Un gusto estar otra vez con vos. Y hoy de que vamos a hablar es un aspecto de que, bueno, valga la redundancia, no se habla mucho, no se debería hablar mucho, o sí, eso es lo que vamos a tratar de analizar hoy. Estoy hablando del temor, del miedo. Y cuando pienso en liderazgo, pienso un líder puede llegar a tener miedo, no debe tener miedo, no se puede dar ese lujo, lo tiene que expresar. De eso vamos a hablar hoy y de eso también con algunos entrevistados. Pero para ir al punto y ya al grano, ¿el miedo es parte de un líder o no es parte de un líder? Y para mí la sensación de temor y los pensamientos de temor en determinado momento tomándonos la mente es parte intrínseca de lo que es la condición de liderar. Me pregunto seriamente si existe la posibilidad de en algún momento no estarse enfrentando a esos propios miedos y también al miedo de nuestros equipos. Ahora vos pensás, cambios acelerados, desempleo creciente, cambios de habilidades y capacidades necesarias, reestructuraciones. Algunos han llegado a decir, bueno, instalemos el Management by Fear, y en realidad esa visión cortoplacista lo que lleva es decir, bueno, ok, lideremos a través de ese temor, pero no esperemos que determinadas cosas se sostengan en el tiempo. Ahora, hubo varios invitados y por eso también lo pusimos como quizá el primer aspecto, el primer micro que vamos a estar trabajando, que hablaban del miedo. Algunos con más, no criterio, pero con más claridad que otros. Y uno que realmente estuvo muy claro, creo que fue Alberto Levi, ¿no? Y Alberto, me acuerdo que dijo algo así como que no tiene miedo, está loco o está muerto, cosa que tiene razón. Y además nos dio una serie de categorías, una clasificación de temores, que me parece que ahí englobaba unas cuantas cosas, ¿no? Sí, él habla de los 5 miedos fundamentales. No quiero decir la frase hecha de que el líder es el último en demostrar que tiene miedo. Es una frase hecha. Pero el que no tiene miedo está loco o está muerto. Y entonces la gestión del miedo, la gestión de la angustia, en general, en realidad los 5 miedos, el miedo al desprecio, el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida de control, el miedo a lo desconocido, que es el miedo a la muerte, y el miedo a la incertidumbre, son los 5 miedos fundamentales. Son un tema central en el ser o no ser líder. Vos fíjate que estos 5 miedos fundamentales, Flavio, ¿quién nos ha enfrentado con eso? Ahora, claramente el temor es un pensamiento asesino. Entonces, ¿cómo hacemos para convivir con ello, aprovechar esa parte de movilización que nos produce y no entrar en el ciclo del miedo? De hecho, me acuerdo que Maggie Maggie Enríquez, la CEO de Krug, con todas las experiencias de reestructuración que tuvo, nos habló de ella, inclusive de hacerle frente a las cosas sin miedo o elaborarlo, pero no mostrarlo. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo, y aparte, bien que la trajiste a ella, porque ella toma un poco lo que, digamos, el tema este del miedo y le pone digamos, una visión que me parece muy útil, porque Alberto nos lo hablaba del lado quizá más claro, más académico también de la investigación, pero Maggie lo pone muy bien en contexto en la realidad de lo que es trabajar en un entorno de ansiedad, de miedo, de temor, como ella lo atravesó en casi todas las empresas que ella tuvo. Pero vayamos a lo que ella dijo. El líder de una casa, cuando hay la crisis, es como la tormenta, no puedes sentir miedo. Si tú sientes miedo, tú lo transmites y eso produce desconfianza. Entonces, quizás eso es lo que me ha caracterizado. Las crisis, y justamente por una conciencia social muy profunda. Es la conciencia social profunda que me convierte en alguien muy creativo para buscar soluciones. Entonces, las crisis siempre han sido esos momentos de cambio casi obligados, porque las circunstancias cambian, porque es el final de un ciclo, porque es el principio de otro ciclo. Entonces, si tienes miedo, vas a buscar la luz en otro lado y ya pierdes tu liderazgo o pierdes tu posición delante. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el sentimiento de miedo. Y el miedo
la persona que tiene miedo y la persona que tiene coraje puede ser, tiene el mismo miedo, pero la persona que tiene miedo se paraliza y la persona que tiene coraje se mueve. Y el miedo se convierte posiblemente en una especie de fuerza de energía. Fíjate, Flavio, que ahí está un poquito una de las salidas, ¿no es cierto? Ese tema de aplicar el pensar consciente, que es lo que nos permite crear, esa creatividad que nombra Maggie, es la que hace que salgamos de esas situaciones en las cuales, a ver, por ejemplo, en una situación de cambio, en este caso un cambio organizacional, de evolución organizacional, ese tipo de cambios es, ¿qué nos topamos? Y nos sentimos un poquito más incapaces, no sabemos si vamos a poder hacerle frente a lo que viene. Y en realidad hasta que uno se recentra y creativamente, si es necesario, hasta se reinventa. Y ese reinventar, ahí me llevaste al tercero de lo que hoy vamos a estar escuchando. El tercero es José Luis Roses, que fue el decano del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que yo diría que es el MIT de Latinoamérica de alguna manera. Y él, cuando charlamos con él y le preguntamos justamente sobre esto del miedo y cómo lo tiene que trabajar o cómo lo puede trabajar un líder, trajo un aspecto que quizá enriquece aún más lo que dijo Maggie, porque él habló de una relación en realidad de equilibrio, como diciendo, el miedo no lo vamos a poder sacar, pero podemos trabajar desde un lugar de equilibrio. A ver lo que dijo. Los liderazgos oscilan entre dos extremos. Uno es el extremo del temor y otro es el extremo de la aspiración. Cuando uno dice el temor, es cuando uno está pensando en el control, en las normas. La vida nos ha llevado a ese tema del temor. A mí mi mamá de chica me decía, ahora cuando venga tu papá vas a ver lo que va a pasar, ¿viste? Después venía mi papá y mi papá me miraba y me daba un abrazo, me decía, bien, nene. Bueno, o la otra, que es la aspiración, que es la posibilidad de insertar una visión compartida, algo que sea de alguna manera. Ahora, es bastante claro que cuando uno está en crisis, algunos dicen, no temoricemos a la gente. La verdad, uno no tiene que temorizarlo, pero tiene que poner ciertas reglas de control y convivencia y ciertos aspectos donde ese equilibrio entre la porción de control y la porción de aspiración tiene que ser muy claro. Entonces, por eso digo que es una gran prueba para los líderes, porque la mayoría de nosotros tendemos a ubicarnos en alguno de los extremos. Fíjate, Flavio, que esta gran prueba que nombra José Luis es lo que hace que podamos salir de lo que hemos llamado el ciclo del miedo. Yo te digo, ubicate nomás en una relación líder-colaborador cotidiana y suponete que por cualquier motivo se instala algún tipo de presunción negativa en alguno de los dos. Y vos decís, bueno, esa presunción negativa nos lleva a una conducta donde vos te pones autodefensivo, esa cosa autodefensiva te lleva sin querer a un comportamiento agresivo más observable, apenas te pones agresivo se refuerzan las presunciones negativas, el comportamiento autodefensivo se refuerza a su vez, y ese comportamiento agresivo reforzado, ¿qué te lleva? A que las presunciones negativas eran ciertas. Entonces, salir de ese ciclo del miedo solamente viene por el lado de la creación o por el lado de la aspiración. Y eso me encantó. Que con eso podemos ir cerrando, porque realmente eso me gustaría que se lleve nuestra audiencia. El ciclo del miedo es algo que estamos todos metidos y de alguna manera tenemos que quebrarlos, algo que es muy inherente a nosotros, es humano, como los tres invitados lo decían. Pero podemos aprovecharlo para crear y para mostrarle a nuestros equipos que hay una manera distinta de trabajar con ese miedo. No negarlo, pero sí trabajarlo y afrontarlo. Con eso me gustaría cerrar. No sé, Pablo, si vos querés agregar algo. Me parece que más que suficiente. Hemos tocado un tema del que no se habla y que la única forma de salir es ponerle palabras. Así que encantadísimo, Flavio. Me encantó. Esperamos que hayan disfrutado nuestra audiencia lo que les transmitimos hoy, que se han llevado una idea para pensar el hoy mirando el mañana y que nos veamos en el próximo micro aprendiendo de la mano de quienes son hoy herederos del cambio. Muchas gracias.